¿Qué tal? Un saludo para retomar estos estudios que estamos llevando del Apocalipsis, esperando que el Señor sea bendiciendo sus vidas, sea dirigiendo cada actividad que estemos realizando y sobre todo que nosotros podamos, como se ha insistido en estos videos, podamos continuar con la lectura de la palabra de Dios, que no nos desalentemos, no nos desanimemos y esperemos el tiempo y la voluntad del Señor. Eso es lo mejor que nosotros podemos esperar, depender de Él, depender de su gracia, depender de su voluntad perfecta. Para continuar lo que hoy terminaremos, que es el capítulo 5, eh, hagamos una pequeña reseña de lo que hemos visto hasta ahora de los capítulos 4 y 5, que como ya se les ha repetido varias veces, es una escena que será en el cielo, de los redimidos, de los salvos, adorándole al Señor allí en su presencia, en su autoridad. Eh, Son momentos en que quizás al ojo humano, a la mente humana, nos cuesta o nos costaría imaginarnos cómo será ese evento. Ahora que estamos pasando tiempos de muerte, tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, quizás se haga difícil entender cómo llegará, cuándo llegará ese momento. Eh, no debemos dudar, no debemos desesperarnos, sino saber que las promesas de Dios son certeras, son valederas y son cumplidas, como les decía hace un ratito, en el tiempo que Él cree estimado. Entonces les decía, hay 5 cánticos que se mencionan aquí en la adoración en el cielo. Ya vimos los dos primeros de los capítulos del capítulo 4. Al final del capítulo 4 se nos mencionaba que al principio los 4 seres vivientes, es decir, esos seres angelicales, le darán la adoración al Señor. Posteriormente serán los 24 ancianos, que es una representación de los redimidos, de los salvos, quienes darán el segundo cántico. Y como decía un predicador, el capítulo 5 se lo tendría que llamar la oda a Jesús. Sí, porque es el tiempo en que se le adora al Señor, es el tiempo en que se le demuestra la autoridad a Jesús a partir de que Él desata el rollo, saca los 7 sellos y Él toma la autoridad total. El capítulo 4, la adoración es para Dios Padre. El capítulo 5, exclusivo, esos 3 cánticos restantes es la adoración a Jesús. Así que les invito a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría y la comprensión de lo que vamos a ver en este momento. Padre Santo, te honramos, te alabamos, te agradecemos por tu amor. Gracias, Jesús, por haber entregado tu vida en la cruz por nuestros pecados y para nuestra salvación. Amado Espíritu Santo, nos postramos ante tu autoridad y dependemos solamente de ti. Gracias siempre por tu amor y gracias por este tiempo que tú nos das. Te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Y les estaba insistiendo en que eh, esta adoración del capítulo 5 se da exclusivamente para Jesús, para Él, por ser el autor y el consumador de la salvación del ser humano. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 7 de este capítulo 5, vamos a retomarlo desde el versículo 8, pero para poder adentrarnos al 8, miremos qué pasó antes para enlazar en la idea de hoy. Ahí la escena en el cielo nuevamente, están allí el Padre, el Dios Padre en el trono. Él está en su gloria, en su majestad. Alrededor de él nos decía la palabra que están los 4 seres vivientes, es decir, esos 4 seres angelicales. Están los 24 ancianos adorándole allí alrededor del trono. Los 24 ancianos, insisto, representan a los salvos, a los millones y millones de salvos que llegaremos allá a la eternidad, al cielo, y estaremos postrados ante su presencia. Sucede algo. En medio de todo este escenario nos dice que asomó a alguien como un cordero inmolado. Él es Jesús. Él, el que dio el sacrificio en la cruz, asoma como Juan le mira en esta escena, no en esta visión, como ese cordero que entregó su vida por el pecado a la humanidad. Había un rollo allí, ¿no? Un rollo que tenía 7 sellos. Habíamos visto que esos 7 sellos representan un título de propiedad y también representan un testamento de herencia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Jesús va a tomar la autoridad, el título de la autoridad de todo lo que existe. Allí en el cielo
se busca, se anhela a alguien que quizás tenga la calidad, el poder, la autoridad de poder desatar esos 7 sellos de este rollo que estaba sellado. No se encontró nadie, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra. Nadie fue capaz ni digno, ni el más grande científico, intelectual, biólogo, químico, ni el más grande poeta, ni el más grande personaje que haya existido en la historia de la humanidad, sea de historia universal o sea de historia bíblica, ninguna persona, dice, fue digna de abrir y desatar esos sellos. Hasta cuando qué, asoma Jesús y él con su sola autoridad se acerca al Padre y toma el sello, y toma el rollo, perdón. Miremos desde el versículo 6, dice Juan, ¿no? Miré, dice Juan. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí, como terminábamos la semana anterior, no hubo discusión, no hubo enfrentamiento, no hubo nada. Simplemente Jesús con su autoridad fue donde el Padre cogió de su mano derecha el rollo y lo tomó. No hubo nada más. Aquí el versículo 7 nos dice eso, no hubo nada más. Y si estamos mirando acá, nos damos cuenta de que la autoridad de Jesús no tiene contrario. No tiene alguien que le diga, yo puedo llegar a tener tu nivel de autoridad o yo puedo llegar a tener tu nivel de magnificencia. Porque en realidad nadie ha dicho las palabras que Jesús las dijo. Solo Jesús fue el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ha dicho esas palabras. Nadie ha dicho, tengo toda la autoridad sobre cielo y sobre tierra. Palabras que el Señor Jesús lo dijo. Esas palabras que él mismo se las tomó o las dijo, son validadas aquí en el cielo, respaldando toda la obra que él hizo aquí en la tierra. Es decir, lo que Jesús hizo aquí en su tiempo, cuando vivió aquí en la tierra, se está validando allí en el cielo bajo esa adoración que se le otorga a él y sobre todo bajo esa voluntad permisiva de Dios al entregarle ese rollo sin haber ninguna discusión, porque Jesús fue el único que tuvo ese mérito para tomar ese rollo. Ahora miremos el versículo 8. Dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes de los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Muy bien, detengámonos un ratito aquí, porque lastimosamente este versículo 8 ha llevado a confundir la teología y ha llevado a confundir el pensamiento de lo que es en realidad estar en el cielo, porque cuando nosotros vemos un dibujo animado o alguna película, no sé qué, cuando alguien está en el cielo se asemeja siempre a personas que están tocando el arpa allí, están flotando y están volando. Pero no es eso la escena que nos quiere dejar, o el otro lado, cuando habla de la copa con el incienso que representa las oraciones de los santos. Se han tomado muchos en decir que entonces hay que orar para que los santos intervengan por nosotros, pero la palabra de Dios es demasiado clara. Y si hablamos de la autoridad de Jesús, Pablo refuta eso y lo defiende muy claramente cuando en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice que solamente Jesús, Él es el único intercesor, ¿no? Porque dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Así que, si nosotros hablamos de intercesión o de que orar a alguien para que nos escuchen, nos responda, es exclusivamente Jesús. No podemos orar a otras personas por más buena que haya sido, porque al final de cuentas, la persona, por más buena que haya sido, al final de cuentas fue pecador o pecadora y cometió algún pecado en su vida. Nadie, a excepción de Jesús, ha vivido en la tierra sin haber cometido pecado. Y sobre todo nadie ha cerrado sus ojos al morir sin antes haber pecado por lo menos una sola vez, aunque es muy difícil que una persona peque solo una vez. Nosotros las personas pecamos muchísimas veces. A diario estamos ofendiéndole a Dios. Entonces, acá este versículo 8 no nos habla de que hay que orar a los santos para que ellos intervengan o que ellos sean los que lleven la oración al Padre. No, nada que ver. Este versículo 8, miren, es interesante, ¿no? Porque dice que en el cielo, dice allí, ¿no? Cuando hubo tomado el libro. Ahora esta palabra hubo, ¿no? Este verbo que se utiliza aquí es un verbo en pasado. Y había una forma gramatical de los griegos
que se llamaba el aoristo, que ellos utilizaban esta forma gramatical aquí como en esta palabra hubo, que es una palabra que fue o que tuvo acción en el pasado, pero que continuamente sigue ejerciendo cambio esa palabra. Y no es que Jesús quedó en el pasado o las acciones que sucedieron en Jesús quedaron en el pasado. Jesús murió en el pasado, pero su muerte ha trascendido los tiempos. Jesús entregó su vida en el pasado, es cierto, hace más de 2000 años, pero su muerte ha trascendido el tiempo. Jesús resucitó hace 2000 y un poco más de años, pero su resurrección y su vida ha trascendido todos los tiempos. Y esa es la acción de Jesús. Y dice acá que cuando Él tomó el libro, es una acción en el pasado, porque la autoridad Jesús total la ganó en la cruz. Allí cuando Él dijo consumado es, Él ganó esa autoridad, sobre todo sometió a Satanás, sometió a la muerte, y esa acción del pasado, hoy, 2000 y un poco de años después, más de 2000 años después, esa misma acción que se ejecutó en el pasado, hoy nos está dando vida. Porque las acciones de Jesús trascienden el tiempo. Entonces, este verbo aquí, hubo tomado el libro, como dice, pudo haber sido una acción en el pasado, porque es una representación de la victoria de Cristo en la cruz, pero es una acción que ha trascendido las épocas y los tiempos. Es decir, hoy, en este día que nosotros estamos mirando este video, en este siglo XXI, hoy hay una persona que conoce a Jesús de salva por esa acción de Jesús en la cruz. Si dentro de 10 años, si aún seguimos en esta tierra, habrá alguna persona que reconozca a Jesús como Salvador, esa acción del pasado de Jesús en la cruz le da vida eterna a esa persona para el futuro. Así que la victoria o la obra de Jesús en la cruz es una obra del pasado, está clarísimo, pero que trasciende épocas y sobre todo es presente en el futuro. Es muy difícil comprender esas palabras tan mezcladas de la gramática, pero una obra del pasado trasciende en el futuro. Es la obra de Cristo. Y dice aquí Juan, ¿no? Cuando él hubo tomado el libro, o el rollo, como nosotros lo aclaramos la semana anterior, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que hicieron, se postraron delante del Cordero. Ya eso lo hablamos, ¿no? Lo primero que uno hará cuando llegue al cielo será postrarse a los pies de Jesús. No habrá nada más que hacer. Aunque nos imaginemos muchas cosas, ¿no? De que miraremos a alguien, saludaremos a alguien, llegaré, le daré los 5 a Jesús, le chocaré las manos, cualquier cosa que nos imaginemos. Nada de eso se lo hará sin antes adorar al Señor. Es imposible que alguien que llegue al cielo no le rinde la adoración al Señor. Y démonos cuenta en este proceso que estamos viendo, ¿no? Jesús toma el rollo y automáticamente dice los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Automáticamente. Todo lo que había en el cielo se postró a los pies de Jesús. Es que no hay otra cuestión más que hacer cuando uno en realidad está frente al Señor. Y es como decía un cantante, que cuando uno penetra en realidad a la autoridad y a la presencia de Dios, lo único que tiene que hacer es adorar. Y así mismo es. O sea, la adoración es inevitable cuando uno esté frente al Señor. Y la adoración, ya le hablamos, no son cánticos, no son canciones, no son voces elocuentes, sino es una transformación de vida. Un estilo de vida que dice, Señor, yo acá vivo solo para ti y te rindo la adoración solo a ti. Entonces, todo lo que está en el cielo, ¿no? Los ángeles, los salvos, los redimidos, todo dice, postrados automáticamente a los pies de Cristo para adorarle y reconocerle qué cosa. Primero dice acá el versículo, el mismo versículo 8, ¿no? Dice que ellos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Esto qué simboliza? Las arpas y las copas de incienso que representan las oraciones. Una sola cosa, el cumplimiento de la profecía divina, el cumplimiento de todo lo que ha pasado. Y aquí en el cielo, en realidad se ha cumplido todo. Porque toda la palabra de Dios, y cuando desde el principio se ofreció o se dijo que iba a venir un Salvador, y después cuando vino Jesús, Él dijo, voy a guardarles o a prepararles un lugar. Me voy, dijo Él, pero regreso nuevamente y les llevaré conmigo para siempre. Aquí en el cielo se está cumpliendo todo en su cabalidad. Todo sin excepción. Porque cualquiera podrá decir ahora, ¿no?
Y como un día escuché un predicador sin sentido, que él decía, no, que, ya Jesús no viene porque han pasado tantos años. Podrán pasar 100 millones de años, 20 años, 100.000 años, de los años que sea, pero el Señor Jesús cumplirá su promesa. Si Él dijo que iba a venir por su pueblo, pues Él lo va a hacer. Y si Él dijo que nos va a llevar a vivir con Él para siempre, pues Él lo va a hacer. Y aquí esto de que estábamos con arpas o estaremos con arpas y con las copas de los santos simboliza que todo está hecho. La adoración será perpetua y las oraciones están allí. Todo llegó a la presencia del Padre. Todo se pudo divisar o se podrá divisar allí en la autoridad del cielo, sabiendo que ya no hay nada más que hacer. La profecía del Señor, su palabra se cumplió tal y cual Él lo dijo. Versículo 9. ¿Qué pasó a partir de que se postraron a los pies de Jesús los 24 ancianos y los seres vivientes? Dice, cantaban un nuevo cántico. Se empezó a cantar algo espontáneo. Pero lo maravilloso de esto es qué cosa, como hablamos del futuro, ¿no? Que muchos quisiéramos saber nuestro futuro, es la inquietud de mucha gente, por eso hay tantas cosas, ¿no? Que uno dice, me iré a un adivino, me iré a una persona que me lea las manos, cuánta cosa que hay, porque es la inquietud de muchas personas saber el futuro, pero el futuro estamos viéndolo aquí en la palabra de Dios. El futuro está acá, inclusive los cánticos que se cantarán en el cielo están acá escritos por Juan. No hay nada más que añadir, no hay nada más que quitar. Si uno quiere en realidad mirar el futuro, tiene que buscar la palabra de Dios. Allí está el futuro y la seguridad que uno tiene en Dios. Ahora, en la versión original o en las traducciones originales, cuando se empieza a cantar este cántico, ya no se le toma en cuenta a los 4 seres vivientes porque son seres angelicales. Solamente dice en la versión original que empezaron a cantar los 24 ancianos, es decir, los salvos. ¿Por qué? ¿Qué cantaron los salvos? Dice que cantaron un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Lógico, pues, porque aquí se le está reconociendo a Jesús una cosa importantísima, la salvación otorgada al ser humano. Primero se empieza declarando quién es Él. Dice, digno eres tú. ¿Por qué se empieza con esta expresión de digno eres tú? Porque en ese tiempo, en el año 90 y pico, que Juan escribe el Apocalipsis o recibe esta revelación del Apocalipsis, el emperador romano Domiciano, él se hacía llamar digno. Y cualquier evento, él decía, yo soy digno, y la gente tenía que decirle, digno eres tú, emperador. Porque él quería ponerse en una autoridad divina. Como cualquier emperador romano que llegaba, pasaba el tiempo, le llenaba la locura y se creía Dios. Y se hacía reconocer como Dios. Este emperador también dijo, tienen que llamarme Dios. Y él empezó a perseguir a los cristianos. Uno de ellos fue Juan, que le exilió en la isla de Patmos. Y él dijo, tienen que llamarme que soy el digno. Entonces acá en el cielo se reconoce que el único digno es Jesús. ¿Por qué el único digno es Jesús? Por una simple razón. Porque dice él, tomó el libro y abrió sus sellos, algo que nadie lo pudo hacer, algo que nadie tuvo el derecho ni la condición de hacerlo. Sigue el mismo texto diciéndonos cuál es ese cántico. La continuación del cántico dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Jesús dice, fue inmolado, es decir, fue martirizado, en otras palabras, por nuestros pecados. Como dice una versión, Él fue pisoteado, Él fue revolcado, Él fue humillado, dice, por nuestros pecados, algo que nadie lo hubiera hecho. Aquí dice que Él fue inmolado y con su sangre, con esa sangre que derramó en la cruz, dice, nos ha redimido para Dios. Es decir, con esa sangre nos redimió. ¿Qué es redimir? Es una palabra, o era una palabra muy común en el tiempo de Juan. Redimir era comprar a un esclavo y darle la libertad. Y es lo que hizo Jesús con su sangre. Nos sacó del mercado de esclavitud del pecado con su sangre para que hoy nosotros ya no padezcamos la muerte espiritual, la muerte eterna, sino que Él nos ha rescatado de la condenación y nos ha hecho hoy sus hijos. Y dice allí que nos ha redimido para Dios, dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es decir, que para con Dios no hay ninguna excepción de personas.
puede ser del el pueblo que sea, de la nación, de la raza que sea, de la condición social que sea, ante Dios todos somos iguales. Eso es lo maravilloso de llegar a los pies de Cristo. Que Él no ha hecho diferencia entre nadie, no es que dice, ah, no, tú eres medio rubio, a ti sí te salvo, pero tú eres medio moreno, te fregaste. Entonces yo estaba condenado porque mi condición, digamos así, de piel no es tan bonita como de otros, ¿no? Pero el principio de todo esto es que Dios, por medio de Jesús, nos ha otorgado una salvación que es plena para todo el que lo recibe, como dice Juan 3:16, a todo aquel que crea. Aquí no hay diferencia, no es que como muchos dicen que hay una predestinación para los salvos. Si fuera así, entonces Dios es el más mentiroso de la historia. Dios es el que nos ha planteado una historia tan linda, pero que al final de cuentas ya tenía sus salvos aparte. Entonces, ¿de qué sentido o cuál sería el sentido de que Jesús haya muerto en la cruz? Ninguno. Pero en realidad la salvación es personal. No es por predestinación, ni es porque yo sea familiar de un pastor o hijo de un pastor o porque yo sea una buena persona, sino la salvación se da única y exclusivamente porque he recibido a Jesús en mi corazón y porque le he aceptado. Y eso me hace a mí acreedor o merecedor de llegar acá, a este momento que estamos viendo. Entonces lo bueno de Jesús, ¿no? Como dice acá, nos ha redimido, dice, es decir, nos ha sacado de donde hayamos estado, de cualquier pueblo, dice, linaje, lengua, nación, de cualquier circunstancia que sea. Y el versículo 10 continúa con el cántico y dice, nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, Dios nos dio una condición, un linaje diferente. Nos hizo pertenecer a la realeza y nos hizo pertenecer al sacerdocio, es decir, yo ya tengo una condición diferente, que puedo directamente llegar a la presencia de Dios sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de tener a nadie en el medio. Yo llego como y cuando con la sangre de Cristo, como estamos viendo. Nos ha hecho, dice, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, al final de los tiempos y al final de los tiempos, cuando Jesús regrese nuevamente a la tierra y someta a Satanás para siempre, nosotros reinaremos conjuntamente con Él porque dice acá que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Tenemos una condición diferente delante de Dios. Todos somos iguales y tenemos la misma condición. Continuemos. Versículo 11. Concluyó el cántico en el versículo 10, el tercer cántico. Ahora, la palabra cántico aquí, en la traducción original, viene de algo así como lo que nosotros conoceríamos como la palabra oda. Oda sabemos bien que es una poesía, un poema épico, un poema inspirado. Entonces acá sería una oda a Jesús, un cántico a Jesús, un poema a Jesús, un poema que se lo hizo canción, que en realidad son 5. Y vámonos a entrarnos a la cuarta oda, a la cuarta canción. Dice el versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces recordemos, en el capítulo 4 nos hablaba del primer cántico que expresaban los seres vivientes, en el segundo cántico los 24 ancianos. El tercer cántico empiezan tanto seres vivientes como los 24 ancianos, pero quedan reconociendo al final los 24 ancianos o los salvos, la obra y acción de Cristo en la cruz. Luego nos adentramos al siguiente cántico, el que empieza a partir del versículo 11. Y es como que, a ver, los ángeles que están en el cielo, el resto de ángeles, no se quiso quedar atrás. Y ellos también quisieron reconocer la autoridad de Jesús, porque ya lo venía diciendo, ¿no? En estos videos. Solamente en la tierra es donde se niega la autoridad de Jesús, ¿no? Mucha gente se burla de él, hasta se cuenta chistes en nombre suyo, inclusive los mismos cristianos no reconocemos y no aceptamos autoridad. Solo aquí en la tierra es lo que no se reconoce la autoridad, pero en el cielo todos saben quién es Jesús y todos se postran ante él. Y los ángeles no se quisieron quedar atrás. Y miren, acá dice que su número era millones de millones. Ahora, esta palabra millones era como para los griegos o para el tiempo de Juan, era una palabra así como que decir el infinito en el número, o sea, un número extremadamente grande. Em, si Juan lo pone así millones de millones aquí en esta versión, es precisamente porque no encontró un número
un número fijo para decir, había 100 ángeles, había 20 ángeles, 100 millones, 20 millones. Él miró, o yo me imagino, ¿no? En esa visión él miraría, uy, una barbaridad de ángeles que él dijo, son millones de millones. Y dice aquí el versículo 11, ¿no? Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Miren, te dan cuenta, todos gira alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían qué cosa. O sea, les insisto, no. El cuarto cántico es entonado por los ángeles, porque ellos no se querían quedar atrás. Miraron que adoraron los seres vivientes, miraron que adoraron los ancianos, miraron que adoraron en conjunto los dos grupos, pero ellos dijeron, no, pues nosotros los ángeles vivimos aquí a diario en el cielo, en el trono de Dios, y nos vamos a quedar quietos. No hay chance, dijeron ellos. Y empezaron, dice el versículo 12. Decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ahora, vuelve el reconocimiento, dice al cordero, a Jesús, aquel que dio la salvación. Pero aquí los ángeles describen 7 características de lo que ellos están honrando en Jesús. Primero dice, ¿no? De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 distintivos de Jesús. 7 distintivos de su autoridad y sobre todo de su poder en cada una de esas actividades. Primero dice acá, ¿no? Él es digno de tomar el poder, es decir, todo el control. El poder de las riquezas. Él es dueño de todo, eso lo dice el profeta Ageo. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él es el dueño absolutamente de todo. La sabiduría, ni se diga, ¿no? Él es todo conocimiento, es omnipresente, omnisciente. Todo el conocimiento es de Él. La fortaleza, la fuerza es de Él. Así como en el Antiguo Testamento se le llamaba el Jehová de los ejércitos, el que peleaba las batallas de Israel. Él es el que tiene toda la fortaleza y sobre todo toda la honra. Ante nadie más, como ya estamos viendo, se debe postrar nadie, sino solamente ante Él. ¿Qué más nos dice acá? Toda la gloria, el reconocimiento a Él por lo que es y la alabanza. Cualquier cántico que sea es entonado a su nombre. Es más, ¿no? Como se ha dicho y en las estadísticas dice eso, ¿no? Que la persona o el nombre ante quien más se ha escrito canciones es a Jesús, sea para bien o sea para mal. Sea para hablar bien de Él o cantarle y alabarle en una iglesia, o sea, inclusive hasta para hablarle mal de Él. Pero ha sido el personaje que más canciones se ha escrito, se ha dedicado al nombre de Jesús, así como poemas, así como libros, etcétera. Es porque Él es el nombre que más alabanza o el que llena la alabanza por completo. Sigamos. Estamos en el versículo 12. Concluimos de aquí el cuarto cántico. Ya hemos pasado 4 resumiendo. Los del capítulo 4, tanto los 4 seres vivientes como los 24 ancianos. Entramos al capítulo 5, empezaron el cántico los mismos dos grupos, pero terminaron adorándole por la salvación los 24 ancianos, es decir, los salvos. El siguiente cántico lo entonan los ángeles. Ya estamos en el cuarto. Vamos a adentrarnos al quinto cántico. Versículo 13. ¿Quiénes son los que empiezan a entonar el quinto cántico? Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Esto es una maravilla en realidad, porque aquí no se exceptuó a nadie. La adoración de este cántico fue absolutamente de todo ser vivo. Y dice acá, ¿no? Todo lo creado. Y si hablamos de todo lo creado, estamos hablando de animales inclusive y de todo lo que existe. Porque acá Juan en el escrito no exceptúa a nadie. Dice, y todo lo creado, lo que está en el cielo, es decir, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ángeles, seres vivientes, ancianos, etcétera. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, es decir, inclusive los que se hayan quedado aquí a la tribulación, ellos también entonarán este cántico. ¿Y quiénes también? Lo que está debajo de la tierra, es decir, los mismos demonios adorarán a Dios. ¿Y quiénes más? Em, y lo que está lo que está en la tierra y lo que está en el mar también dice. Y todas las cosas que en ellos hay. Aquí le incluye hasta el mar, dice, es decir, absolutamente todo. Démonos cuenta de algo que es
Interesante, pero que eso está paradójico. Hoy mucha gente niega a Jesús y se dicen ateos, se dicen gnósticos, agnósticos, etc. Hoy hay mucha gente que no quiere reconocer a Jesús y que se burla de aquel que cree en Jesús y dicen que eres un fanático, que eres un no sé cómo, que eres un no sé cuánto. Pero se dan cuenta que allí, en ese final de este tiempo, allí después de la adoración del cielo, los ateos cesarán, los ateos terminarán, porque aún los mismos condenados, los mismos demonios de aquí, ellos se postrarán ante Jesús. Así que se den cuenta, y eso quisiera que analicemos, ¿no? Si hoy alguno de los que está viendo este video está negando a Jesús y no quiere reconocer su autoridad, está a tiempo de hacerlo todavía. Preferible aceptarlo y reconocerlo ahora e ir a pasar a eternidad delante del Señor, o reconocerlo ya, pero ya demasiado tarde. Reconocerlo en ese tiempo, postrarse a Jesús, pero ya es muy tarde. Hoy es el tiempo. Y acá, ¿qué expresa toda la gente, toda la humanidad, todo lo creado? ¿Qué expresa? Seguimos en el mismo versículo 13. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos. Aquí la adoración de todo lo creado es para quién? Es para el Padre que está en el trono, dice, al que está sentado en el trono y a quién más, y al Cordero. Es decir, aquí la adoración es tanto para Padre como para Hijo. Pero nadie ha dejado de adorarle. Todos, sin excepción, le han cantado y le han adorado. Ya lo vimos, los seres vivientes, los ancianos, los ángeles, los millones de ángeles. Inclusive estamos viendo todo lo creado sin excepción se ha postrado ante Jesús. Y el tiempo lo da, ¿no? Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Versículo 14. Los cuatro seres vivientes decían. Ahora es interesante el versículo 14, ¿no? Como se está dando una adoración general en todo el universo en realidad, porque aquí hasta incluye a lo que está debajo de la tierra, sin excepción. Como está dando una adoración general, lo que está en el cielo confirma esa adoración. ¿Cómo lo confirma? Dice que los cuatro seres vivientes decían, amén. Los cuatro seres vivientes. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Démonos cuenta de esto, ¿no? Los cuatro seres vivientes decían amén. ¿Qué significa esto? Amén es una aprobación de algo que se hace. Es una confirmación de algo que está pasando. Y ellos están confirmando eso, están verificando que esto es real, en otras palabras, ¿no? Dijeron, al que está sentado en el trono y el Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ellos dicen, pues así es. Así mismo es. Ellos merecen la gloria. Solamente el Padre y el Hijo. Pero también dice que los 24 ancianos no se quedaron atrás y no tuvieron nada más que hacer, sino que postrarse sobre sus rostros y adoraron. Es decir, ellos también lo confirmaron. Los salvos también dijeron, así mismo es. Nos postramos ante su autoridad y reconocemos que esa adoración universal es genuina, es real. Y al final dice, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto es lo que pasará en el cielo. Esto es lo que sucederá en el cielo después de que Jesús haya arrebatado su iglesia. Después de que Jesús haya arrebatado a la gente que le reconoció hoy en vida y hoy cuando hay tiempo como su Señor y Salvador. Por eso insisto una vez más, Jesús nos ha dado la oportunidad muchas veces de poder reconocerle a Él lo que Él es. No dejemos que el tiempo pase y más bien no dejemos que el tiempo se acorte y se agote. Sino hoy que tenemos la oportunidad podemos hacerlo y decirle, Señor, me quiero postrar ante tu autoridad porque tú eres lo único digno de recibirla. Y insisto, no esperar que llegue ese tiempo y reconocerle, pero ya no habrá oportunidad para nada más. Entonces hoy cuando nosotros tenemos la disposición, la mente clara, lúcida para reconocerle, hagamos eso, porque solamente Él es digno. Ahora estamos concluyendo el capítulo 5 y estamos terminando esta parte de la adoración celestial. A partir del próximo video, si el Señor lo permite, nos adentraremos ya a descifrar cuáles son esos sellos, esos 7 sellos que Jesús los abrió y los tomó de ese rollo que Él
cogió de la mano del Padre. La idea es que nosotros, insisto, sigamos en comunión con el Señor, sigamos buscándole a Él continuamente y sigamos anhelando su palabra. No esperemos a que nos cuenten después lo que pasará, sino nosotros mismos verifiquémoslo cuando nosotros estemos leyendo la palabra. Que el Señor nos bendiga, nos dé la sabiduría para comprender o seguir comprendiendo su voluntad y sobre todo seguir buscándola de corazón. Sigamos adelante y que este tiempo sea un tiempo de reconciliación con el Señor. Que el Señor nos bendiga.